Muchachos, ¿cómo están? Vamos a iniciar la segunda parte del curso de Física 1. En esta unidad vamos a ver el tema de estática. En términos generales, la estática es la rama de la física que estudia el reposo de los cuerpos. ¿Sí? Eh, esta materia, estos temas son muy vistos en casi la mayoría de las ingenierías, principalmente en la ingeniería civil. Veamos por qué. Aquí hay un dibujo de un puente, le llaman puentes colgantes. Es un puente que está hecho para pasar de uno a otro lado de un río. Este es un río, aquí vemos el nivel de las aguas. La cimentación está del puente, de las columnas, está en el fondo del río. Y lo que queremos observar un poco es cuáles fuerzas están actuando sobre este puente. Vamos a nombrar algunas muy básicas. Hay muchas, otro tipo de fuerzas, pero vamos a nombrar las más básicas. Por ejemplo, la fuerza de la corriente del río. Esa sería una. El viento, a veces en algunas localidades los vientos son muy fuertes y sí, desde luego que sí actúan sobre las construcciones en general. En este caso el puente, el peso de los vehículos que transitan por el puente, eh, fuerzas sísmicas o movimientos de la tierra también actúan desde luego ahí en este puente, por nombrar algunas otras. Pero, ¿qué ocurre con el puente? A pesar de que todas estas fuerzas y otras que hemos nombrado actúan sobre el puente debe mantenerse en reposo, en equilibrio. También se dice que están estáticos. Es decir, que la estática estudia la forma en la que los cuerpos, los sistemas se mantengan en equilibrio a pesar de que hay muchas fuerzas actuando sobre este. Por eso está formulada esta primera condición de equilibrio, le llamamos primera condición de equilibrio, que dice que para que un sistema o un cuerpo se mantenga en reposo, es decir, en equilibrio o estático, la suma de las fuerzas que actúan sobre este debe ser igual a cero. Esta es la ecuación. Sabemos que la letra sigma significa sumatoria. Entonces dice que para que un cuerpo o un sistema se mantenga en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a cero. Este es el enunciado y es lo que ocurre con este puente. Este puente debe mantenerse, para eso fue diseñado, para que a pesar de todas las fuerzas que actúen sobre él, este puente se mantenga en equilibrio, no se venga abajo, no se derrumbe. ¿Sí? Entonces esto es lo que vamos a estudiar en el tema de estática y vamos a ver algunas situaciones muy básicas, muy sencillas. No vamos a ver por qué el puente se mantiene en equilibrio a pesar de infinidad de fuerzas que actúan sobre él. Vamos para inicio, para que ustedes empiecen a visualizar qué es esta parte de la física, que es la estática. Vamos a ejemplificarla con situaciones muy sencillas. ¿Sale? Vamos al primer ejemplo. Vamos a ver este primer ejemplo. Es una situación muy sencilla. Tenemos aquí un cuerpo que está suspendido a través de dos cables, uno que es horizontal y uno que tiene esta inclinación. Estos cables están anclados a un muro. Supongan, este es un muro, un techo. Uno de los cables está sujeto al techo y el otro al muro. Y este cable tiene un ángulo de inclinación respecto al techo de 60 grados. El peso de este cilindro es de 100 newtons. Y aquí lo que tratamos de calcular es el valor de las tensiones T1 y T2. ¿Qué son tensiones? Las tensiones son las fuerzas que se dan en cables o cuerdas. Por ejemplo, estas que están sosteniendo a este peso. Se dice que este peso está provocando una tensión en este cable y una tensión 2 en este otro cable. Y precisamente lo que necesitamos es calcular el valor de esas dos fuerzas de tensión, así les vamos a llamar. ¿Sale? Y necesitamos que pongan mucha atención porque vamos a dar el procedimiento para resolver este tipo de problemas. Lo vamos a ir dando muy sencillo, vayan ustedes anotándolo, ¿sale? Bueno, el primer paso para resolver este problema
y anoten ustedes el enunciado del problema. Es obtener o calcular las fuerzas de tensión en los cables que sostienen al cuerpo. En su ejemplo que van a escribir, anótenlo así: calcular las fuerzas de tensión en los cables que sostienen el cilindro. Primer paso es identificar las fuerzas que hay en el sistema. ¿Qué fuerzas hay? Pues la primera es la tensión 1, es decir, este cable está jalando al cilindro en esta dirección. Es decir, que la fuerza de tensión 1 va a ir en esta dirección. Este cable que tiene este ángulo de 60 grados está jalando al cuerpo en esa dirección, por eso se mantiene. Si se lo pueden imaginar, quiere decir que la fuerza de tensión va a tener esta dirección. ¿Qué otra fuerza está actuando en este sistema? Pues el peso del cuerpo. Recuerden que el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a todos los cuerpos hacia su centro. Entonces el peso estará dirigido en esta dirección, hacia abajo. Y esas serían las tres fuerzas que están actuando en este sistema: tensión 1, tensión 2 y peso, ¿sí? Ese es el primer paso: dibujar el sistema, y dentro del sistema direccionar las fuerzas que están actuando a partir de estas flechas, ¿sale? Paso número 2 es realizar un diagrama de cuerpo libre. Posteriormente nada más lo vamos a simbolizar con estas siglas: diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es una representación gráfica a través de vectores de las fuerzas que están tomando parte en el sistema, ¿sí? Es decir, que estas fuerzas las vamos a representar a través de vectores que ya vimos en clases anteriores, ¿sí? Y tal cual está la dirección de los vectores, de las fuerzas, así vamos a graficar los vectores. Vamos a empezar por el vector de tensión 1, que está dirigida de forma horizontal hacia la izquierda. Le vamos a llamar T1. Recuerden que un vector es un segmento de recta con punta de flecha y un nombre. Así, en sus ejercicios que realicen, tienen que anotar, más bien graficar los vectores: segmento de recta, punta de flecha y nombre. ¿Ok? Vamos a graficar el vector del peso, que es vertical, dirigido hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. Este va a ser el vector de peso, que es igual a 100 newtons. ¿Sí? Hasta ahí todo vamos bien. Y graficamos el vector de tensión 2, que va en esta dirección. Tensión 2. ¿Sí? Muy bien. Y aún no terminamos. Este vector tensión 2 necesitamos dar la información del ángulo que tiene respecto a la horizontal, al eje de las X. Vemos que el único dato acerca de la dirección o de grados o de ángulos es 60 grados, pero nosotros necesitamos saber este. Vamos a hacer referencia, recuerden, en geometría, suponen que esas rectas son paralelas y una recta secante origina estos ángulos. ¿Se acuerdan el concepto de ángulos alternos internos? Este ángulo va a ser semejante a este otro. Es decir, que si este ángulo es de 60 grados, por consiguiente este otro ángulo es de 60 grados. Y es exactamente lo mismo que creamos aquí. Entonces, vamos a saber que si este ángulo es de 60 grados, por consiguiente este ángulo, que es alterno interno, también es de 60 grados, ¿sí? Todavía no terminamos con nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí lo que vamos a hacer es que todos los vectores que no coincidan con los ejes vertical y horizontal, vamos a descomponerlos en sus componentes rectangulares. ¿Cuál es el único vector que no coincide con los ejes? El vector T2. T1 coincide con el eje X, W coincide con el eje Y. El único que no coincide es el vector T2. A este vector lo vamos a descomponer en sus componentes rectangulares. Recordemos que para hacerlo proyectamos el vector 2 sobre el eje horizontal y va
este otro vector T2 X, porque es una componente rectangular del vector 2 sobre el eje, proyectado sobre el eje X. Luego vamos a hacer lo mismo proyectándolo hacia el eje Y, que me va a generar otro vector que le vamos a poner, puesto que es T2 y está sobre el eje Y, va a ser T2Y. ¿Sí? Con esto terminamos de nuestro diagrama de cuerpo libre, graficando vectores. Los vectores que no coincidan con los ejes los vamos a descomponer en sus vectores rectangulares componentes T2X y T2Y. Y con esto terminamos el segundo paso para la resolución de este tipo de problemas. El tercer paso es anotar las ecuaciones de equilibrio, es decir, las ecuaciones de la primera condición de equilibrio. Vamos a ver. Dice la ecuación de la primera condición de equilibrio que para que un cuerpo se mantenga en reposo, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Pero aquí vamos a desprender o a desglosar las fuerzas. Vamos a tener fuerzas actuando en el eje X y vamos a tener fuerzas actuando en el eje Y. Entonces, por consiguiente, vamos a poner sumatoria de fuerzas en X. Y vamos a anotar las fuerzas que están actuando horizontalmente. Las fuerzas que están actuando horizontalmente sobre el eje de las X es precisamente T2X hacia la derecha y T1 hacia la izquierda. Y recordando que de forma convencional los vectores que van a la derecha o hacia arriba los vamos a considerar positivos, hacia abajo o a la izquierda los vamos a considerar negativos. Entonces vamos a anotar aquí, primero este vector en X actuando a la derecha es positivo, es T2X. Y tengo también T1 horizontal a la izquierda, este lo vamos a considerar negativo, entonces menos T1. Y ya son todas las fuerzas que están actuando horizontalmente. Y esta suma de fuerzas debe ser igual, la suma de estas fuerzas debe ser igual a 0. ¿Ok? Y ahora observamos las fuerzas que están actuando verticalmente. ¿Qué fuerzas vamos a tener actuando de forma vertical? Es T2Y, que como va hacia arriba es positiva, la vamos a anotar aquí, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a T2Y, porque es positiva al ir hacia arriba. Y tengo el vector de peso yendo hacia abajo verticalmente, es negativa, menos W. Y ya observamos que son todas las fuerzas actuando en el eje Y de forma vertical, una positiva, otra negativa, y que la suma de estas fuerzas, como lo dice la primera condición de equilibrio, debe ser igual a 0. ¿Sí? Y ese es nuestro tercer paso, el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio. Vamos al siguiente paso, al cuarto paso. El cuarto paso es trabajo algebraico que va encaminado precisamente a calcular las tensiones T1 y T2, despejarlas de estas ecuaciones. Observen bien, este procedimiento es el que vamos a usar para todo tipo de problemas de este tema de estática, por eso necesito que lo anoten y que lo analicen, lo razonen. ¿Sí? El cuarto paso es decía el trabajo algebraico, y aquí lo que vamos a hacer es bajar la primera ecuación aquí, tal cual, como lo voy a hacer. Es T2X menos T1 es igual a 0. En este primer paso lo único que hice fue bajar la ecuación para trabajarla algebraicamente. Vamos a pasar del otro lado de la ecuación el término negativo T2X, este menos T1 lo voy a pasar del otro lado de la ecuación, cambiando el signo. Ya sabemos, ese paso es fundamental en el álgebra. Y lo sustituimos. Recuerdan que las componentes rectangulares de un vector como esta T2X se calculaban a partir de multiplicar la magnitud del vector, que en este caso es T2, que aún no sabemos, por el coseno de la dirección. Recuerden que la componente de X de un vector se calcula con la función coseno. En este caso va a ser como, este es el vector T2, su magnitud, por el coseno del ángulo que es 60 grados. Ahí ya estamos sustituyendo a T2X por esto, es decir, el valor de la componente en X del vector T2, y esto es igual a T1. ¿Sí? Ahora, se acaba de formar una ecuación
con dos incógnitas. Sabemos, ustedes lo saben, que una ecuación con dos incógnitas no se puede resolver. Vamos a dejarla ahí por el momento, esta ecuación, y vamos a trabajar con la segunda ecuación. La bajo tal cual, como hice con la primera, T2y menos W es igual a 0, ¿sí? Sustituimos T2y, en este caso como es la componente rectangular vertical, T2y, ahora vamos a multiplicar la magnitud T2, ahora por el seno del mismo ángulo, 60. Esto es igual a W. Tal vez el paso anterior era haber pasado el término negativo del lado contrario, es decir, menos W lo paso del otro lado cambiando el signo. Y en esta parte ya sustituyo, esto es igual a W, y si sabemos el valor de W, que es de 100. Y observamos que esta ecuación solamente tiene una incógnita, sí la podemos resolver, es decir, que si despejamos a T2 de aquí, podemos ya saber el valor de esta fuerza de tensión 2. ¿A qué sería igual T2 despejándola de esta ecuación? Sabemos que seno de 60 está multiplicando T2, lo vamos a pasar del otro lado, dividiendo. ¿A quién? Pues a 100. Y observamos que ya podemos saber el valor de la tensión 2, vamos a calcularlo. Sería 100 entre seno de 60. Igual, y me da 115.47. ¿Y qué unidades tiene? Puesto que es una fuerza, la fuerza de tensión, y sabemos que en el sistema internacional MKS las fuerzas se dan en newtons, puesto que ya el valor del peso está dado en newtons, las demás fuerzas son newtons. Y ese será el valor de T2. ¿Qué nos resta conocer aquí? El valor de la tensión 1. Tengo esta ecuación que T1 es igual a T2 coseno 60, ya de hecho ya está despejada a T1, entonces lo único que resta es hacer el cálculo. T1 va a ser igual a T2, que ya sabemos cuánto vale, 115.47, que multiplica al coseno de 60. Vamos a hacer el cálculo. Son 115.47 entre, no por coseno de 60. Y nos da 57.735. Y las unidades newtons. Y este es el objetivo de este tipo de problemas: calcular las fuerzas de tensión, ¿sí? Espero que haya sido claro. Este ejemplo es muy sencillo, pero lo que interesa aquí es el método de resolución de problemas. Así vamos a estar resolviendo todos los problemas de primera condición de equilibrio. Repito, primer paso, el dibujo y localizar las fuerzas y darles una dirección a través de flechas. Paso número 2, realizar el diagrama de cuerpo libre, anotando los vectores. Un vector es segmento de recta, punta de flecha y nombre. Los vectores que no coinciden con los ejes X y Y, como es el caso de tensión 2, los descomponemos en sus componentes rectangulares y anotamos los ángulos respecto al horizontal. Paso número 3, plantear mis ecuaciones de equilibrio observando el diagrama de cuerpo libre. Es decir que no podemos realizar nuestras ecuaciones de equilibrio si antes no hemos hecho correctamente el diagrama de cuerpo libre. Y para haber hecho el diagrama de cuerpo libre necesitamos haber localizado las fuerzas y haberlas direccionado a partir de flechas, ¿sí? Y el cuarto paso es el trabajo algebraico para calcular los valores de las tensiones 1 y 2. Aquí vamos a utilizar álgebra muy básica, no es muy avanzada el álgebra que se necesita, pero sí necesitamos que recuerden cómo se calculan las componentes rectangulares de un vector, hacer algunas situaciones algebraicas y sin ningún problema
llegaremos a la solución. El procedimiento es lo que más interesa para esta clase, que vean el procedimiento para llegar a a la solución de este tipo de problemas, ¿sale? Nos vemos en la siguiente clase.